A esta hora al ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Ex candidato, ¿cómo está? ¿Qué ha habido, Gustavo? ¿Cómo va todo? Hola, Gustavo, buenos días a todos ahí en la mesa y a los oyentes. Entenderá que nos interesa aquí en Caracol Radio, pero también a los oyentes de la cadena, pues saber qué está pensando hoy. Ayer, anteayer dio unas declaraciones un poco de sentir algo de soledad de parte de la gente del pacto, de los partidos cercanos al proyecto del presidente Petro, de desinterés. María José Pizarro habló con Vanessa ayer aquí y dijo, no, si yo estuve recorriendo como muchos otros las calles, apoyando a Gustavo Bolívar. ¿Cuál es su lectura hoy, ya pasadas estas horas, doctor Bolívar, de lo que está pasando con el pacto histórico y con el proyecto del presidente Petro? Bueno, yo creo que sobre ese punto creo que es que nos falló el cálculo, porque, por ejemplo, yo hablé con varios congresistas y me dijeron, no, es que para segunda vuelta ya todos nos vamos a Bogotá a hacer campaña, porque en la primera, y eso es comprensible, cada congresista estaba en su territorio impulsando las candidaturas locales. Eso, yo creo que lo que nos falló fue el cálculo. Nadie imaginaba que en primera vuelta se liquidaba el asunto. Entonces yo por ahí los comprendo. Doctor Bolívar, quisiera preguntarle por algo que en su momento dijo Roy Barreras. Él le pidió a muchos de sus colegas que renunciaran a sus curules, que se lanzaran a diferentes elecciones. El único que copió fue usted porque tenía también otras razones para renunciar al Congreso de la República. Hoy, viendo eso que decía Roy Barreras, ¿usted calcula que la cosa hubiera sido diferente si sus compañeros hubieran arriesgado a soltar un poquito la curul y mirar al aspecto de las regiones? Bueno, sí, yo creo que teníamos es que lo que pasa es que como el movimiento no tiene tantas cabezas visibles y la mayoría estaban en el Congreso, obviamente en los territorios pues no jugaron esos grandes nombres, que en política es importante, digamos, que haya por lo menos un reconocimiento de marca de las personas. Entonces sí falta un poco más de agresividad en ese sentido, pero bueno, yo no voy a criticar eso porque imagínense, si me han criticado a mí por renunciar, ¿cómo hubiera sido una renuncia masiva de congresista o algo? Entonces, pero bueno, predecir el pasado es muy fácil. Ya pasó lo que pasó y hoy saca uno conclusiones y nos fallaron muchos cálculos y bueno, en la política se va aprendiendo también, ¿no? Sí, doctor Bolívar, yo sobre todo siempre le quiero agradecer la presencia, las entrevistas, la disponibilidad, el debate, digamos todo lo que estuvo presente en 10 AM por hoy de Caracol Radio aquí también. Pero quisiera preguntarle, porque alguna vez usted me dijo que su preocupación era que estas elecciones se volvieran un referendo del presidente, en todo sentido. Si fueron un referendo, entonces el presidente perdió. Sí, desde el comienzo lo pensamos así porque, digamos, el precio de la gasolina estaba golpeando mucho a la clase media bogotana. Hubo una eficacia, digamos, en el gobierno para explicarle a la gente que o se subía el precio de la gasolina o se hundía el país. Es que esa es la responsabilidad que tiene el gobierno. Si este fuera un gobierno populista, como hizo Duque, que en su momento no subía la gasolina, pero iba dejando el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios. Y al final hay unas calificadoras de riesgo. Aquí puede que no se sienta el impacto y uno dice, no, feliz. En Estados Unidos la gasolina está a $5, estoy hablando de la pandemia, de post-pandemia. En Europa a 6 y acá a $1.50. Entonces, ese déficit fue creciendo y ya llevaba 3 puntos del PIB. Si nosotros si este gobierno no es serio y se pone a pagar ese déficit, a esos 3 puntos se le suman a los 5.6 que dejó Duque y ya las calificadoras de riesgo en el mundo dicen, ojo que Colombia tiene un déficit de 8.6% del PIB y eso no hubiera costado el hundimiento del país, porque ya empiezan a decir, no le presten a Colombia o préstenle caro. Y por eso es que pasamos de tener una moneda muy devaluada, la recibimos como la más devaluada del mundo, a ser hoy una de las más revaluadas del mundo. Entonces la gente no entiende eso. Entonces ponerse uno a explicarle en la clase media uno por uno, no, mire, y me tocaba en la calle, no, es que la gasolina, es que ustedes les vinieron a subir, no, es que si no le subimos, hoy el país no tendría la seriedad que tiene en el manejo macroeconómico y estaría hundido completamente, pero no tuvimos en el gobierno, es lo único que reclamo. Yo entiendo las razones porque fui de la comisión tercera, 5 años allá, pues prácticamente una carrera de economía.
pero no tienen la eficacia de salir a explicarle esto a la gente. Mire, o le subimos a la gasolina o se hunde el país. Pero bueno, todo eso nos tocó cargarlo a cuestas, porque de todas maneras eso impacta muchísimo, ¿no? Mire, ya que menciona al expresidente Duque, ya que estamos hablando de esa especie de plebiscito que algunos ven, como sugería Vanessa, en la votación, me acuerdo de una caricatura de Blado en el día de ayer en la que Duque dice, yo dejé sepultada a la derecha, y Petro dice, y yo la resucité. ¿Será que la resucitó Petro? Bueno, lo que pasa es que la gente no tiene en cuenta que faltan 3 años de gobierno. Y en estos 3 años de gobierno, nosotros vamos a demostrar que sí había un cambio. Lo que pasa es que el primer semestre se nos fue haciendo una reforma tributaria para fondear el cambio. El cambio hace con plata. El segundo semestre nos fue aprobando el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ya llevamos un año y cualquier gobierno lo pierde el primer año. Viene lo que viene el año entrante, que es una formidable inversión social que no se había visto en Colombia. Para que tengan una idea, el primer año de Duque, me acuerdo mucho, en la Comisión Tercera, el primer presupuesto de inversión fue de 39 billones. Y ahí fue subiendo a 45, 46. Al final, en la pandemia, fue 54 billones. Entonces, bueno, el presupuesto de inversión del año entrante es de 94 billones, casi el doble. Todo eso se consiguió con la reforma tributaria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ya la gente va a ver los caminos vecinales que se prometieron. La educación, por ejemplo, cuando el primer paro que hubo en el 2019, antes del paro nacional grande, yo me acuerdo porque estaba ahí en la Comisión Tercera, que los estudiantes llegaron a negociar con Carrasquilla y con nosotros. De hecho, yo salí yo muy novato, recién llegado, salí a celebrar que Carrasquilla les había aumentado el presupuesto de la educación superior en 500 millones. Que son una cifra gigante. Los estudiantes pedían 5 billones. Estaba en 45 45 billones el presupuesto de educación, y ellos pedían subirlo a 50. Digo, ¿cómo le ocurre? Eso es una locura. Y le subió 500 mil y yo salí a aplaudirlo. Pues mire, Petro subió para el año entrante 20 billones a la educación. 20, no 5 ni 6. Va a tener 70 billones la educación de este país. Ese es el cambio. No se ha visto porque estamos en este año todavía recorriendo el presupuesto que dejó Duque. El presupuesto de 2023 lo dejó Duque hecho. Sí. Como nosotros dejaremos el de 2027, por ejemplo. Sí, doctor Bolívar, claro, eso. Todo eso se va a notar en la agricultura. Recibimos de Duque un presupuesto de 2 billones. El año entrante va a ser 9 billones, 4 veces. Entonces, todo eso se va a ver a mediano plazo. Y ahí es cuando la gente se dará cuenta si hicimos o no un mal gobierno. Pero el año entrante es un año muy decisivo para la ejecución. Depende también de la microgerencia que le pongan. Si le ponen un buen gerente acá de ejecución a cada ministerio, este país va a cambiar. Sí. Dependemos de eso. Gustavo, dijo ayer Carlos Fernando Galán en una entrevista que nos dio aquí en Caracol Radio muy temprano, y creo que es una sensación que tuvimos muchos votantes en Bogotá, y es que usted en realidad no quería ser alcalde. O sea, ¿usted lo metieron en eso estando convencido? ¿Usted sí quería ser alcalde? Al comienzo no. Yo siempre les digo la verdad. Al comienzo no, porque pues yo estoy trabajando. De hecho, estos 2 días ya me puse un poquito al día con todo lo que tenía atrasado. Y pues no podía hacer las dos cosas. Yo tuve que hacer la campaña y trabajar al tiempo, porque yo ya me había comprometido con 2 compañías, con Telemundo y con RCN. Entonces, pues yo les puse esa condición, les dije, no, son contratos que ya están andando, ya me dieron anticipo, pues para resolver unos problemas económicos que tenía. Entonces, pues no sé cómo puedo hacer las dos cosas. Sin embargo, lo hice, pues 5 de la mañana a 9, 10 de la mañana trabajando en mi casa y después haciendo campaña. Me iba como afectando mucho por la salud, porque, pues imagínense, eran prácticamente jornadas de 18, 20 horas. Pero bueno, logré hacer las dos cosas. Tal vez no las hice bien, pero bueno, era lo que necesitaba el movimiento en el momento. Cuando ya empecé la campaña y empecé a recorrer los barrios y empecé a ver las necesidades de la gente, ya me emocioné. Me entró, digamos, la pasión por el tema, y ustedes ya vieron que trabajé día y noche en las calles, en los debates, en miles, no sé,
cientos de entrevistas, porque sí me angustia mucho la situación de la gente, sobre todo la del hambre. Es una cosa angustiante y yo no me imagino esta gente gobernando. Por ejemplo, la actual alcaldesa, ¿cómo puede seguir haciendo obras sabiendo que hay gente aguantando hambre? Yo eso no lo concibo, o sea, no me cabe en la cabeza. Porque es que el hambre uno no puede decir inhumanamente, tengo unas medidas de mediano o largo plazo para acabar el hambre. Si es que el hambre es hoy, es en este instante. Por eso la gente a veces sale a hacer cosas que no debe hacer, pero es que el instinto de supervivencia de nadie sabe cómo actúa. Entonces hay que vivir el hambre para que la gente sepa por qué este sale a atacar, este sale a matar, este sale a hacer cosas. Entonces yo siempre decía las causas estructurales de la inseguridad. Pero bueno, eso no vende porque la gente la verdad la están atacando hoy, pero bueno, eso fue lo que pasó. Doctor Bolívar, si usted pudiera hablarle hoy ya reflexionando después de lo que pasó en elecciones al presidente Petro sobre cuál es el peor error que está cometiendo el pacto histórico, ¿qué le diría? Yo creo que, mira, si ustedes recuerdan, el eje principal del tema en Bogotá era la seguridad, de hecho, y la movilidad. Entonces me preparé muchísimo para eso. Entonces me fui a hablar con los generales, con la directora general de la policía, la directora general de la policía metropolitana, con los generales que habían manejado la seguridad en Bogotá. Me versé mucho sobre el tema y ya lo dominaban bastante. Tenía un buen diagnóstico para arreglar la seguridad de Bogotá. Pero de repente el presidente nos cambia el eje temático hacia el metro. Y claro, eso se volvió un plebiscito sobre el metro, porque nosotros queríamos el mejor metro para Bogotá. Y es que yo no sé mentir en campaña, o sea, comúnmente en política no lo hago. Y entonces me decían, ¿usted quiere el metro subterráneo? Y yo, pues obvio, ¿quién no? Una persona sensata, ¿cómo no va a querer un metro subterráneo para su ciudad? Versus un metro elevado, chambón, mal hecho, con columnas dentro de las estaciones, con los buses echándole humo en la cara a la gente mientras espera el metro en el segundo piso, y un metro que le sirve es a los dueños de los buses, porque es un metro con estaciones cada 20 cuadras. O sea, pues yo tenía que decir que sí. Yo no soy como, por ejemplo, el actual alcalde que en unas decía, en el primer debate, le preguntaron, ¿Transmilenio por la séptima? Sí. Y nosotros dijimos no, en semana. Pero como vio que eso era impopular, con el tiempo empezó, miren los videos que un día los muestro. Entonces cuando ya vio que eso era impopular, el Transmilenio por la séptima, él ya sacaba la paleta de no. Entonces ya se quedó que ninguno quería Transmilenio por la séptima, incluso él. Ayer ya estaba hablando del Transmilenio por la séptima, y lo va a hacer, y va a tugurizar la séptima, porque el Transmilenio tuguriza por donde pasa. Entonces yo decía, la verdad, sí quiero un metro subterráneo, y el presidente volvió a hacer un plebiscito, y Claudia muy hábilmente salió a participar en política por todas las emisoras, a decir no voten por el que quiere el metro subterráneo, por el que va, no, ni siquiera decía eso, no voten por el que va a detener el metro. Yo nunca dije voy a tener el metro, lo que dije es que sí me gustaría que fuera subterráneo. De hecho me fui a una notaría a ver si me creían y al final no creyeron, pero va a haber metro elevado, que es el peor error histórico de esta ciudad. Ese tugurio en que va a convertir el metro subterráneo, el centro y Chapinero, no lo imaginan. Mientras que y la obra, ojo, los 5 años de obra de ese metro en esa Caracas van a ser insufribles para esta ciudad, porque una tuneladora, mira, unas tuneladoras con las tecnologías de hoy, se abre porque los vi en Asia, me pasé medio mundo recorriendo, mirando cómo funcionan las cosas, y hacen un hueco donde empieza y un hueco donde termina. A veces uno en la mitad para ver si se encuentran, si lo quieren hacer más rápido, y nadie se da cuenta. Por ejemplo, ahí frente al hotel donde yo estaba en Seúl, estaban haciendo un metro subterráneo. Y lo único que yo vi fue unas vallas, digamos un tema por ahí de 40 por 40 metros, y no se veía nada más. Y yo pregunté, ¿qué están haciendo acá? Un metro subterráneo. Empecé a hablar con la gente. No, es que ellos, este espacio para meter la tuneladora, y la tuneladora va abriendo el hueco, de una vez va encementando, digamos, todo el túnel. Eso es una belleza. Por eso el presidente, cuando estuvo en China, le dijeron, miren, eso es mentira, que eso se demora 10 años más. Sí. En 2 años le abrimos el hueco y se lo sanamos y le hacemos todo el tramo. Entonces, sí, al volver él en plebiscito el metro, pues, y la gente angustiada, yo entiendo la gente que pasa 2 horas en un bus y que cree que el metro le va a solucionar los problemas, pues votó por el que no iba a detener el metro. Yo nunca iba a detener el metro, pero eso fue lo que hizo muy hábilmente Claudia López.
Precisamente, entonces, doctor Bolívar, una de las personas más contentas con los contundentes resultados del domingo fue la alcaldesa Claudia López, quien, como usted dice, indirectamente criticó su campaña. De hecho, la senadora Angélica Lozano, refiriéndose a usted, víspera de las elecciones, puso lo siguiente: 8:39 AM, en cama candidato, qué ganas de hacer campaña, levántese a trabajar o sabe que va a quedar de tercero y prefiere hacer locha. Teniendo en cuenta eso y lo que usted nos manifiesta y esa crítica exacerbada que se le hizo a usted, ¿no piensa que también, ya no hablando del plebiscito a favor o en contra del presidente, que lo que también votó Bogotá fue por un plebiscito a favor de la gestión de Claudia López? No, por favor. Lo que pasa es que ellas son muy hábiles. Por ejemplo, ese video yo lo hice a las 6 de la mañana. Cuando lo puse yo ya estaba en un desayuno con un poco de empresarios. Pero ella hábilmente lo vuelve como si yo estuviera durmiendo. Yo no duermo, yo me levanto a las 5 de la mañana. Ahí estaba escribiendo cuando hice ese video. Pero pues bueno, yo escribo en la cama, ¿qué hago? Pongo un portátil. Pero ellas son muy hábiles. Y no es verdad que que fue un triunfo de Claudia. Claudia sale como de las peores alcaldesas de Bogotá en los últimos tiempos. Es que no hay sino que ver las cifras. Nunca habíamos tenido tanta inseguridad. Nunca se había habido tanta hambre en Bogotá. Una desigualdad impresionante. Y en el tema de la movilidad, pues ni hablar. Por citar 3 temas. Pero ella sale y las encuestas no mienten. Bueno, a menos que las encuestas hoy dicen que más o menos el 70% de Bogotá está insatisfecho con esta alcaldía. Oiga, y así va a terminar porque no hizo nada. Le preguntaba ahorita a Espinosa sobre su apetencia por ser alcalde, pero gente que lo conoce muy bien dice que usted lo que estaba pensando era ser presidente, pero le hizo el favor al presidente de ser candidato a la alcaldía. ¿Sigue pensando en la posibilidad presidencial? No, pero imagínate, me estoy quemando, me estoy curando las heridas todavía de la quemada. No, pero la cabeza jala, o sea, el cuerpo está quemado, pero... Mire, yo lo que quiero es primero terminar mis trabajos. ¿Cómo se llaman las series? ¿Cómo se llaman las series que vienen? Millonarios sin amor, es una comedia romántica, y la 4ª temporada de Sin Tetas Sí Hay Paraíso. Sin Seno le dicen en Estados Unidos. Sin Seno sí hay paraíso. Perdón, y Nido de Ratas. No, tengo que prepararme mucho y estudiar más. Yo soy muy estudioso. ¿Cuál es la otra, Vanessa? ¿Nido de Ratas? Nido de Ratas, que es la que me interesa. Eso iba a hacer, es un libro. Eso es un libro. Ah, ese no es serie. No es serie. Bueno, yo sé que van a aparecer después. Ese es del Congreso. Eso es de mi paso por el Congreso. Uy, no, pero eso sí son como 20 tomos, ¿no? Nido de Ratas en el Congreso. No alcanza, pero ahí me toca como hacer un tuit de 400 páginas. ¿Cómo queda personalmente con el presidente Petro? ¿Siguen bien? Sí, ayer estuvimos hablando largamente, sí. Ayer estuvimos pues chateando porque por ahora no me he podido ver con él. Pero sí, tenemos unas preocupaciones ahí, pero vamos avanzando. Yo lo que quiero por el bien de este país que a él le vaya bien, y yo tengo la fe intacta en que con el dinero que hay este país va a cambiar, pero lo que dudo es la gerencia, es que ahí es donde se necesitan gerentes, independientemente de qué partido pertenezcan, personas ejecutores. Lo que tuvo Santos en su época, haciendo sus 100.000 casas gratis, o sea, plata hay para cambiar este país. Necesitamos es que esta curva de aprendizaje de los ministros ya se haya surtido y que el año entrante sea de mucha ejecución, porque hay harto dinero. Pues, doctor Gustavo Bolívar, candidato, excongresista, excandidato, libretista, una de las figuras importantes de la política, uno de los nuevos liderazgos, un hombre que no se dedicaba a la política formalmente, que entró a esa puerta con la idea de ayudar a los demás, de servir, y que independientemente de la votación en Bogotá, pues seguirá siendo una figura importante, un referente para los colombianos, y volveremos a hablar. Mucha suerte en todos sus proyectos y muchas gracias por atender siempre a Caracol Radio y a los medios de comunicación. A ustedes de verdad muchas gracias. Sentí muy buenas garantías durante la campaña, así que, y a Vanessa también, que fue muy amable conmigo durante toda la campaña. Muchas gracias a ustedes.